¿En qué momento de tu historia pasaste de ser lo que eras a lo que eres ahora? ¿Cómo anda la manada musical todoterreno? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo para convertirse en un músico todoterreno, para convertirse en un músico que está preparado y que está dispuesto a afrontar cualquier tipo de situaciones, por más dura que sea, y salir beneficiado de ella. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de algo muy interesante, que por cierto son ejercicios prácticos para que puedas contar tu historia en un minuto. Parece difícil de creer, pero no lo es. Todos podemos desarrollar esta habilidad, y la razón por la cual hago este video es porque durante muchísimo tiempo fui una persona que le costó muchísimo entablar conversaciones con las personas, desarrollar historias y así poder entablar un vínculo con ellas. Voy a ir al grano. La gran mayoría de personas, a la hora de contar su historia, tardan alrededor de unos 5, 10, 20 o media hora para contarlo. No tienen buena comunicación, es decir, tienen un lenguaje plano, no hay altos, no hay bajos, y por esa razón su historia termina siendo aburrida. Entonces, ¿cuál es el punto número 1 para contar tu historia? Primero, contarla de la forma más larga posible, de la forma natural, de la forma en la que ya sabes contarlo. Cuenta tu historia en un video o con el cronómetro prendido y fíjate cuánto tiempo tardas en contar esa historia. El segundo paso es volver a contar la historia, pero hacerlo en menos tiempo. Si has tardado 10 o 15 minutos, pasa a 5 minutos o a 7 minutos, por ejemplo. Y mira ese video y piensa en todos los detalles que has quitado de la versión anterior, que muy posiblemente están de más. Luego vuelve a hacerlo de nuevo, vuelve a contar la misma historia y trata de contarla en 3 minutos, y ahí sucederán nuevamente lo mismo. Vas a darte cuenta que hay detalles que estás contando de más, hay cosas que no son relevantes, cosas que no impactan a nadie y cosas que son muy aburridas. Una vez que ya puedes contar tu historia en 3 minutos o en 5, recién ahí se puede decir que ya estás casi preparado o preparada para contarla en un minuto. Lo que se debe hacer después es, lógicamente, volver a contar la misma historia, pero hacerlo en un minuto. Y para que veas que esto se logra con práctica, voy a contarte mi historia en un minuto. Mi nombre es Nicolás Alves, tengo 25 años, soy de Buenos Aires, Argentina. A los 8 años tuve mi primer clase de piano, luego ingreso al conservatorio alrededor de los 14, dejo a los 15, luego vuelvo a los 18, ahí es donde tuve un mayor desarrollo. Es ahí donde formé dos grupos, uno de hard rock y uno de jazz fusión, que por cierto no me duraron mucho. Al año abandono los dos grupos porque descubrí que no me sentía bien conmigo mismo, tenía problemas personales, tenía problemas de comunicación y había algo que necesitaba resolver pero no sabía lo que era. Voy a terapia durante algunos meses, me topé contra mi sombra, descubro mi verdadera esencia, y es ahí cuando descubro que mi gran propósito en la vida no solamente era el de hacer música y el de enseñar a las personas, sino que el verdadero propósito de mi vida era el de ayudar a los músicos a vivir una transformación musical, personal, profesional, etc. y ayudarlos a lograr sus objetivos, y que por consecuencia yo también pueda lograr mis objetivos. Como podrás ver, pude resumir mi historia de una forma muy sencilla. Un punto muy pero muy importante que debes agregarle a tu historia una vez finalizada es plantear qué es lo que le falta a tu historia, qué es lo que le falta a tu vida, razón por la cual todavía no te sientes 100% realizado, realizada. ¿Cuál es ese condimento que le está faltando a tu historia?
Una vez que lo descubras, vas a poder enriquecer muchísimo más tu historia. Otro punto muy importante es hablar de el quiebre. ¿En qué momento de tu historia hubo un quiebre? ¿En qué momento de tu historia pasaste de ser lo que eras a lo que eres ahora? ¿En qué momento descubriste que necesitabas una transformación? ¿Cuál fue el acontecimiento puntual que te hizo darte cuenta que podías dar más, que podías mejorar, que necesitabas cambiar y que necesitabas ver la realidad de otra forma? Dato curioso: para lograr que una historia sea altamente impactante, también debes hablar de cuáles fueron los peores errores que has cometido. En mi caso, el peor error que he cometido fue el de haber dejado mis 2 bandas de golpe sin decirle nada a nadie. ¿Por qué digo que fue un error? Porque pienso que si al día de hoy hubiese seguido con ellos, hubiera desarrollado muchísimo más mi genética musical, hubiese desarrollado muchísimo más mi marca musical. Pero ahora ya de nada sirve arrepentirse, ahora solamente quedan aprendizajes y quedan decisiones a futuro. Consejo: equivócate mucho, porque no hay nada mejor que contar una historia en la que hubo muchísimos errores, muchísimas trabas, muchísimos golpes. Eso es lo realmente poderoso. Además, de esa forma tu historia va a demostrar firmeza, va a demostrar dirección y va a demostrar superación. ¿Qué es lo que quieres que signifique tu historia para los demás? Piénsalo por un momento. ¿Quieres que transmita disciplina? ¿Quieres que transmita dirección? ¿Quieres que transmita superación, determinación? Y por último, gran consejo, no te vayas por las ramas. Tu historia debe ir en línea recta. Debes saber el paso a paso de tu historia y debes saber cómo comenzó, hasta qué punto está y qué es lo que le falta. No hagas esto, no te vayas por las ramas, no desvíes los temas, no abras una nueva ventana y te comiences a contar otra historia. Sé directo, sé direccional y, por favor, haz que tu historia sea clara, concisa, precisa, coherente y que esté adaptada a tu personalidad. Las personas no solamente conectamos con las historias, sino que también conectamos con personalidades. Piensa cuál es tu personalidad y cuál es la mejor forma que tú tienes para contar tu historia. Entonces, en resumidas cuentas: 1. Cuenta tu historia de forma extensa. 2. Reduce el tiempo en el cual la cuentas y quita lo que no funciona. Y 3. Vuelve a hacer lo mismo, reduce el tiempo y quita lo que no funciona. Así que una vez llegada hasta esta parte del video, vas a llevarte un regalo de nuestra parte del equipo de Musical Mentoring, que solamente es para personas determinadas, para personas decididas a impactar con su historia, a expandirla, a hacer que su historia llegue a muchísimos oídos y que realmente conecte. A la hora de contar tu historia puedes presentar el principal error que tienen todos, que es el miedo a la exposición, el miedo al qué dirán, el miedo al cambio y el miedo a mostrarte como realmente eres. Es por eso que con el equipo de Musical Mentors hemos decidido abrir plazas y regalar sesiones totalmente gratuitas para que tú logres descifrar cuál es el patrón que no te permite exponerte de forma natural, de qué forma solucionarlo y qué tipo de plan de acción es el que mejor se adapta a tu carrera musical. Presiona el botón que se encuentra debajo, hagamos historia, conozcámonos, descubramos cuáles son nuestras fortalezas, descubramos cuáles son nuestras debilidades, porque serán esas las que te hacen muchísimo más humano, porque será eso lo que te ayudará a realmente conectar con las personas. Porque seamos sinceros, a nadie le gustan las personas perfectas, porque realmente no existen las personas perfectas y es difícil empatizar con alguien muy perfecto. Necesitas sí o sí desarrollar tus fortalezas y tus debilidades
porque esa es la única forma de crear fuertes y duraderas conexiones con tu audiencia de forma natural y sin interrumpir a nadie. Espero que te haya gustado este video, dale like, suscríbete al canal si te gustaría ver más material similar a este y nos vemos en el próximo capítulo. Chau chau.